tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Nuevo, Casa de Presencia. Es realmente un gusto tenerlos de nuevo aquí con nosotros y gracias por compartir con nosotros esta mañana. Y pues seguimos en rojo aquí en Suchitepeques y seguimos transmitiendo. Aún no hemos abierto la iglesia, esperamos que pues esto pase muy pronto y ya podamos reunirnos otra vez y estar juntos con cada uno de ustedes. En esta mañana, pues como ustedes bien saben, nuestro pastor se encuentra enfermo ya que le dio COVID y pues me ha tocado a mí compartir la palabra y quiero también que lo lleven en oración a él y a su familia, ya que pues en estos momentos esta situación nos pone un poco mal y obviamente pues estamos nosotros pidiendo a cada uno de ustedes por sus oraciones. Así que quiero que cada uno de ustedes, antes de empezar, oremos por nuestro pastor para que el Señor sea conforme a su voluntad. Sabemos que Él es fiel y sabemos que Él lo va a sanar, y también a sus hijas que también dieron positivo, y pues lamentamos escuchar esto, pero sabemos y confiamos en el Señor que todo va a salir bien, porque todas las cosas son para bien para los que aman al Señor. Así que en esta mañana quisiera que me acompañaran en oración para que pidamos por nuestro pastor. Amado Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, por nuestro pastor Carlos Hurtado, su esposa y sus hijos, Señor, que en este momento están pasando un momento bastante difícil. Te pedimos, Señor, que tú los tengas en tus manos. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de cada una de estas cosas. Te pedimos, oh Señor, porque se haga conforme a tu voluntad, Señor. Y sabemos, Padre, de que todas las cosas son para bien para los que aman al Señor. Que tú tienes muchas promesas para cada uno de ellos, Señor, a sus hijas especialmente, a nuestro pastor y su esposa. Que sigan, Señor, y adelante en esta obra, Señor. Y sabemos, Padre, de que tú los vas a sanar con tu obra, con tu mano, Señor, divina. Señor, los ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Efesios en el capítulo 1, versículo 17 al 18. Habla sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Quiero recordarles que cuando el Señor habla de esta parte, cuando Pablo está hablando a los efesios, les está hablando de algo muy importante que es en nuestras vidas, y es el espíritu de sabiduría y de revelación, y el cual llegamos a tener el conocimiento pleno de Él. Recordemos que muchas veces nosotros conocemos de la Biblia, sabemos de la Biblia, pero a veces no lo conocemos a Él directamente. Nuestra relación con el Señor no es directamente con Él. Nos llenamos mucho de conocimiento, pero no nos llenamos mucho del Espíritu Santo. Y a veces esto nos causa problemas a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos nosotros qué es lo que está pasando en este mundo en estos días, que muchas personas conocen la palabra, saben de la palabra, pero no actúan conforme a la palabra. Y si nosotros encontramos el valor de la sabiduría, sabemos que el sabio es aquel que se aparta del pecado, y lo podemos encontrar en Proverbios 14:16, donde dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría,
¿Qué es el principio de la sabiduría? Estamos hablando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchas veces nosotros confundimos ese temor con algo como un juicio, ¿ya? Y nos han enseñado en este mundo que muchas veces la religiosidad nos lleva a un juicio, ¿ya? Y esto llega muchas veces a que nosotros vamos a ser juzgados un día. Si nos portamos mal, tenemos que pagar ese juicio. Entonces, por tal, nosotros nos portamos bien porque queremos tenerle una reverencia al Señor o un respeto. Y ese no es el temor a Jehová. El temor de Jehová realmente es que nosotros vivamos una vida santa, apartado del pecado. Porque Él teme que el hombre, esa relación que tiene el hombre con Dios, se pierda. Y ese es el temor que el Señor tiene muchas veces con nosotros. Porque la Biblia dice que todos, que Él quiere que todos se salven, que Él todos quiere que lleguen al arrepentimiento, que todos lleguemos al arrepentimiento. Pablo lo decía constantemente. Por esa era la razón que Él iba a cada lugar y predicaba el Evangelio, las buenas nuevas del Señor, porque quería llevar esa palabra, ese conocimiento, esa sabiduría, ¿ya? Para que todos conociéramos la verdad. La Biblia dice que conocéis la verdad y la verdad os hará libre, pero muchas veces nos preguntamos de qué verdad está hablando, cuál es la verdadera verdad, porque muchos de nosotros a veces queremos tener la verdad en la palabra, queremos tener el conocimiento, pero eso es para cada quien, para cada uno de nosotros, a nuestra forma de pensar o a nuestra forma de vivir. Sin embargo, muchas veces desconocemos la palabra y a veces desconocemos que el Señor nos puede revelar muchas cosas por medio de su palabra. Y el verdadero temor es aquel en que Dios no quiere que nosotros no pequemos. Es decir, que nos apartemos del mal, que caminemos en santidad. Y como les decía anteriormente, Dios muchas veces quiere que nosotros cumplamos su palabra. En Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Y a qué aplicamos la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es el conocimiento que yo tengo y lo aplico. Eso es ser una persona inteligente. Es aquella persona que lee la palabra, conoce la palabra y a la misma vez aplica ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros venimos a leer la palabra, muchas veces solo la leemos como conocimiento. No somos lo suficientemente inteligentes como para ponerlo en práctica. Entonces nosotros, se nos da el espíritu de sabiduría y de revelación. Y eso es algo que hay en nosotros que nos permite que cuando se nos da el espíritu de revelación, nos apartemos del pecado. En Deuteronomios 29 dice la palabra. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas verdaderas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Esto se lo decía Moisés a su pueblo y les daba un lineamiento en el cual Él les hacía conocer que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de conocer a nuestro Dios. E incluso nuestros hijos, que eso iba a ser pasado a través de nuestra herencia, a través de nuestros hijos, durante muchos siglos. Y Moisés no estaba confundido en eso, porque él sabía plenamente que cuando el Señor le daba los estatutos, le daba los reglamentos, había algo muy importante en esa parte, que era el conocimiento de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos falta, ese conocimiento verdadero en el cual nosotros podemos llegar a tener una relación perfecta, si así bien lo podemos decir, con nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces tememos de esto porque creemos que es algo imposible. Y obviamente para muchos nos es imposible porque la carne nos domina muchas veces. La carne que está en nosotros
Muchas veces no queremos dejar cosas que realmente no son buenas para nosotros, que no le agradan al Señor, sin embargo las seguimos haciendo. Pero ¿por qué pasan muchas veces estas situaciones? ¿Por qué muchas veces seguimos cometiendo los mismos pecados de siempre? Y quiero decirle que muchas veces nosotros nos justificamos cuando decimos, no, es que yo no mato, yo no robo, yo no peleo con nadie, yo no insulto a nadie. Hay justificaciones que creemos que somos buenos, pero eso no es suficiente, ¿ya? Porque cada quien de nosotros en alguna cosa pecamos. A veces incluso la palabra dice que todo aquel que conoce lo bueno y no lo hace está en pecado. Y eso es lo más importante de esta parte, que a veces conocemos la palabra, sabemos de la palabra, pero no la practicamos. Y ahí estamos en pecado, porque estamos conociendo lo bueno, pero no lo practicamos, pero nos justificamos a nosotros mismos que somos buenas personas, que no le hacemos daño a nadie. Sin embargo, no practicamos la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, Moisés está hablando que él tenía un propósito en nuestra vida, que él tenía un plan perfecto en nuestra vida para que nosotros lo cumpliéramos. Si seguíamos sus lineamientos, si cumplíamos todas las palabras de esta ley. Y eso se refería a lo que el Señor le había dado a Moisés con sus mandamientos. Sin embargo, hoy en día nos es muy difícil saber cuál es la verdadera revelación. Y muchas veces nosotros creemos tener la verdadera revelación. Cuando decimos y decimos, es que esto es lo que el Señor nos ha revelado. Pero yo me pregunto, ¿cuál es tu revelación? ¿Qué es lo que a ti el Señor te ha revelado? Porque la palabra puede ser revelada a sus hijos, los secretos. Y ellos tienen ese conocimiento. Y ese conocimiento nos transmiten a nosotros como hijos de Dios para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Pero ¿qué es realmente lo que el Señor te está revelando a ti cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando tú te metes con el Señor, cuando tú empiezas a tener una comunión con Dios y con el Espíritu Santo? Es ahí donde nosotros tenemos que estar seguros que Dios nos puede hablar a través de su palabra y revelarnos muchas cosas. Y créanme que muchas veces creemos que la revelación es una cosa que nadie la puede alcanzar. Y nos confundimos en esta parte porque la revelación ya está. La revelación ya fue dada a cada uno de sus hijos. Incluso cuando estaba el Señor, le dice a Pedro, en Mateo 16, 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto me llama mucho la atención, porque el Señor aún no le había dado a Simón el nombre que era Pedro. El Señor le dice en ese momento que no te lo revela carne ni sangre, sino que es mi Padre que está en los cielos. Y ahí es cuando entonces el Señor le cambia el nombre ya a Pedro, a Simón por Pedro. ¿Por qué? Porque dice, si vemos como podemos ver la revelación viene del Padre para que podamos entender cuál es su voluntad aquí en la tierra, como habíamos dicho. Y en esto quiero enfocarme a Pedro, que es una característica muy peculiar, en el cual él le llama Simón, hijo de Jonás. Y luego en el 18, en el versículo 18 del capítulo 16, le cambia el nombre a Pedro, porque en ese momento le llega la revelación. Entonces le dice, en Mateo 16, 18, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Si ustedes pueden observar en estos capítulos, de uno al otro, el Señor le llama Simón, que es el nombre de la carne. Cada uno de nosotros tenemos un nombre, el cual nuestros padres nos lo dieron, pero el Señor tiene un nombre especial a cada uno de nosotros, en el cual Él nos llama por el nombre espiritual. Pero ese nombre tú lo llegas a saber, o el Señor te lo revela o te lo da, cuando Él mismo te da esa revelación. Y esto es lo magnífico de leer las Escrituras y de tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te metes más a leer las Escrituras, te metes una relación más íntima con Dios, el Señor te va revelando los secretos que Él tiene para ti, para tu vida personal, para tu forma de ser, para tu forma de vivir. Pero mientras tú no tengas esa comunión con Dios, mientras tú no tengas ese encuentro personal con Dios, es muy difícil que te puedan ser reveladas las cosas. Puedes saber mucho de la palabra, puedes ser un erudito de la palabra, puedes tener mucho conocimiento de la palabra, pero si en ti no está la verdadera revelación del Espíritu Santo, del conocimiento de Él, ya no estamos en nada. ¿Y cómo sabemos nosotros que podemos llegar a tener esa revelación? ¿Cómo podemos saber nosotros que podemos llegar a tener ese conocimiento? Primero son los frutos del Espíritu: paz, bondad, benignidad, mansedumbre. Todas estas cosas que van con el tiempo, tú vas aprendiendo, tú vas cambiando tu forma de vivir, tu forma de ser, vas adquiriendo estos frutos. Y te digo que vas adquiriendo porque no es fácil muchas veces para nosotros cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Muchas veces nosotros, por la forma que hemos crecido, la forma que nos han instruido nuestros padres, la forma en que nuestras culturas y muchas cosas, es muy difícil que a veces se cambien en nosotros. Pero cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, cuando tú te empiezas a meter con el Señor y el Señor te empieza a revelar que tienes que cambiar esto, que ya no tienes que ser el mismo de antes, que el que robaba ya no robe, que el que dice malas palabras ya no las diga. ¿Me entiendes? Cuando el Señor te empieza, cuando ese Espíritu te empieza a redarguir, el Espíritu Santo, es cuando el Señor te empieza a dar una nueva forma de vivir. En este caso, Pablo le dice a Timoteo, que era desde pequeño, ya le dice en 2 Timoteo capítulo 3 del versículo 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, él estaba hablando de a Timoteo le había enseñado, en este caso, de quién has aprendido, que era la abuela que lo había instruido en la palabra de Dios. Y desde pequeño él fue aprendiendo la palabra del Señor. Entonces, ¿quién fue que le persuadió a Timoteo? Obviamente fue la abuelita. Y esto lo sabía Pablo, y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y óigame esto es lo más interesante. Imagínense, Timoteo conocía la palabra del Señor, porque dice desde pequeño, desde su niñez, le había enseñado la palabra de Dios. O sea, él tenía conocimiento de la Torá, que era en aquel tiempo lo que se les enseñaba a los judíos. Él sabía quién era Dios, él sabía quién era su Señor, pero no sabía, o sea, el Señor Dios, Jehová, Jehová, sabía quién era él, pero no sabía quién era Jesucristo, el cual le dice: te puede dar la salvación. Y esto es lo que muchos creemos nosotros,
que la fe que es dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, él no solo tenía el conocimiento, pero había algo más que te necesitaba Timoteo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, aún dentro de la iglesia, siendo cristianos y yendo a los cultos todos los domingos, reuniéndose en la casa con Zoom, con Facebook, cualquier medio de comunicación hoy en día. Nos llenamos de conocimiento, pero no tenemos esa fe que es en Cristo Jesús. Porque es muy diferente que tú conozcas la palabra a que tú tengas esa fe, que saber que podemos ser salvos por medio de Él. Y esta parte es muy importante, porque nos hemos acostumbrado a solo escuchar la voz del predicador, pero no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. No escuchamos la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos, y viene, dice Pablo a Timoteo, dice en el versículo 16, seguimos en el capítulo 3, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú no puedes ser un obrero de Dios si no tienes fe. Tú no puedes ser un obrero de Dios si el Señor aún no se te ha revelado en el conocimiento de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros creemos creer al Señor, pero cuando tú empiezas a pecar, tú no estás conociendo al Señor. Tú simplemente conoces las Escrituras y no está siendo redarguida, no te está enseñando, no te está corrigiendo y no te está instruyendo en justicia. Y muchas veces nosotros queremos que el Espíritu Santo, por medio de imposición de manos, por medio de transmitir, por medio de esto, del otro, haya un cambio en nosotros. Yo me pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué diferencia desde que te impusieron las manos un pastor o alguien o una persona hizo que cambiaras totalmente? Que algo dijo, reciban el fuego de Dios, que algo dijo, quiere los que yo tengo, que algo dijo, toma lo que yo tengo. Ahora me pregunto, ¿realmente lo tienes? ¿Realmente la imposición de manos en ti cambió tu vida o sigue siendo el mismo de siempre? Que fue una emoción en una circunstancia que tú necesitabas escuchar la voz de Dios, pero no pudiste tener la revelación. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros, nos pasa a muchos de nosotros. Pero el Señor, en su fina bondad, en su amor, Él permite que pasen estas cosas. ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras y a través de su palabra podamos encontrar nosotros la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, la revelación empieza cuando la palabra empieza a ser rema en tu vida y llegas al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No podemos decir que somos salvos si en nosotros no hay revelación por medio de su palabra. No hay sabiduría, porque aún el Señor no se nos ha revelado en su plenitud. Hasta que entendamos que somos pecadores y que necesitamos nacer de nuevo, entonces vamos a poder tener esa revelación.
Por eso yo te quiero invitar esta tarde a que conozcas a nuestro Señor Jesucristo, a que tengas una verdadera revelación y una verdadera relación con Él, y que por medio de su palabra tú puedas llegar a ser libre del pecado. Y muchos me dirán: pero si yo ya recibí a Jesucristo en mi corazón. Yo te digo, aún no lo recibí. Porque mientras nosotros sigamos pecando, mientras sigamos teniendo la misma vana manera de vivir y no cambiemos nuestra conducta, no cambiemos nuestros pensamientos, no cambiemos nuestra forma de vivir, tú aún no has tenido la revelación de nuestro Señor. Si tú realmente quieres conocer a Jesucristo, si tú quieres realmente tener esa revelación, lo único que tú tienes que hacer en esta mañana es decirle: Señor, yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero, Señor, que cambies mi vida. Yo ya estoy acostumbrado a vivir de la forma que muchas veces he vivido, y no me doy cuenta que me estoy engañando a mí mismo. No me doy cuenta que muchas veces te he fallado y sigo fallando. Aún en estos tiempos difíciles en que veo morir mucha gente, tengo miedo de que yo también muera. Y la pregunta, mi hermano, yo te digo: si el día de mañana tú mueres, ¿a dónde crees que tú irás? Mientras tú no tengas el pleno conocimiento de que vas a ir a un lugar eterno, que vas a regresar a casa, desde donde fuiste enviado a esta tierra con un plan y con un propósito en el cual vas a regresar, mientras tú no tengas esa confianza, tú siempre vas a vivir asustado de muchas cosas. Tú siempre vas a vivir de una manera que la muerte te va a dar miedo. La Biblia dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si tú quieres en esta mañana, si tú quieres tener esa verdadera revelación, yo te invito a que ores conmigo, y juntamente los dos vamos a pedirle al Señor a que perdone nuestros pecados, y que aquí en adelante Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Yo te voy a ayudar para que tú puedas llegar a la sabiduría y al entendimiento, que es el conocimiento pleno de Él. Pero déjame decirte que esto depende de ti, de tu relación, y de que busques en verdad al Señor. Oramos. Padre, en esta tarde, Señor, yo te vengo pidiendo, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que te conocen, pero no han llegado a tener esa plenitud, no han llegado a tener la sabiduría y la revelación del pleno conocimiento en ti, mi Dios. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Padre, para que tú te les reveles, Señor, para que sus ojos sean abiertos, para que su oído sea abierto, para que su entendimiento, Señor, sea abierto, Señor, y que tú puedas revelarle las cosas secretas que tiene para cada uno de nosotros y para nuestros hijos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Señor, abre, Señor, esos ojos, abre ese entendimiento, Señor, y que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, puedan recibir, Señor, tu entendimiento, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido para que tú entres en el corazón de cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan abrir su corazón, Señor. Yo oro, Señor, para que puedan abrir su corazón, Señor, y que puedan recibirte
en el nombre de Jesús, y que tú seas su Señor y su Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor. Y Señor, también quiero orar, Señor, por nuestro pastor, Señor, por su familia, Señor, que están pasando una situación bien difícil en estos momentos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú no los dejes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú siempre estés a tu lado, aunque lo sabemos, Señor. Sabemos que tú estás ahí con nosotros. Sabemos que tú estás haciendo la obra, Señor. Que a veces nos pasas por desierto, Señor, para confrontarnos, Señor, en nuestra fe, Señor. Y sabemos, Señor, que tú tienes todo bajo control. Y por todas aquellas familias, Señor, que están pasando un momento muy difícil, Señor, por las familias que están enfermas, Señor, de esta peste, de esta plaga, Señor, de este virus, Señor. Y oramos, Señor, para que cada una de nuestras familias, Señor, no llegue esta peste, no llegue esta plaga, no llegue este virus, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, que ya contrajeron el virus, Señor, para que tú hagas la obra, Señor. Aquellos que están en cama con oxígeno, Señor, que sea predicada tu palabra a tiempo, Señor, porque nos enfocamos más, Señor, en la enfermedad que en tu palabra, que en la vida eterna, Señor. Nos enfocamos más en los enfermos, Señor, que en el conocimiento de la verdad y la revelación de tu Espíritu, Señor. Y olvidamos que tú estás ahí a la par de nosotros, Señor, esperando que seamos salvos. Señor, yo oro por cada una de esas personas que aún no te conocen, Señor, que aún están en cama, Señor, que aún están pasando momentos difíciles, Señor, para que tú mandes a tus ángeles, Señor, a tus siervos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, para que ellos puedan conocerte, Señor, para que ellos puedan ser, Señor, parte de la vida eterna y que tú te le reveles a ellos. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar acompañándonos en esta tarde. Nos bendecimos y recuerden, el próximo domingo estaremos otra vez con ustedes, y gracias a cada uno por haber estado juntos esta mañana. Dios los bendiga. Hasta pronto.